Anaquel. 12. Necro. He de contaros sobre los extraños y particulares sucesos que han tenido a muchos sujeto al estudio minucioso de aquellos esquivos misterios que se hallan más allá de la muerte. Algo que los entes controladores han intentado, por todos los medios posibles, acallar y esconder, lejos de la mirada del vulgo humano. Una serie de incógnitas que se muestran, cada vez, más visibles, ante el sentido de las sospechas. Un mundo oculto, pero muchas veces visible. Un mundo extraordinario, que ha quedado fuera del Génesis. Un complot oculto y sistemático, se ha encargado de desprestigiar a cualquier autor que haya tenido la osadía de hacer mención de sus colosales verdades. Un elaborado plan para que se pierdan los rastros de aquello que, existiendo, se niega rotundamente. Los dos reinos. Habló así, el ángel, a los testigos del final de los tiempos. Aquel que fue presagiado por los profetas. Aquel que fue escrito en los libros sagrados, y en todo libro santo. Aquel tiempo que ya había comenzado a mostrar su rostro, bajo su reseca máscara de barro. Porque, en el umbral solitario y tenebroso, estaban por doquier, las almas sufrientes, en un lento compás de espera. En un lento final que, para sus mentes eternas, no llegaba. Habló así, sobre aquellos desencarnados que pueblan, el triste reino de las sombras. El ángel. ¿De qué os sorprendéis, ingenuos durmientes? ¿De qué os maravilláis, pequeños aprendices? Sabed que todo cuanto conocéis, se es mostrado, de igual manera, allá. En las sombras grises, del frío mundo del abandono. De sosiego, no están hechas las almas de los sufrientes, sino, de las más convulsionadas desarmonías. Mas todas ellas, aquellas que vagan, entre los azules matices de las interdimensiones, víctimas son de sus más aberrantes inconsciencias. Allí tenéis, al ignorante. Aquel que no quiso escuchar hablar de aquello que abriera su estrecha mente, hacia las excelsas verdades misericordiosas. Allí tenéis, al amante extraviado. Aquel que extraviado estuvo en su desbordante pasión. Víctima ilusa de un amor descontrolado, arrebatado y enfermizo. Allí tenéis, al avaro. Cruel, no con sus semejantes, sino, con él mismo. Autopostergado, bajo la figura del previsor egoísta. Un hijo bastardo, de la carencia y del engaño. Allí tenéis, a la madre celosa. A la madre desnaturalizada. Celosa, de aquel ser, pequeño e inocente. Que, para bien, o para mal, no quiso para sí, que se le arrebatara, aquello que ilusoriamente, creía que poseía. Madre desnaturalizada que, no sintió en su corazón, los latidos de aquella preciosa vida. Allí tenéis, a miles más como vosotros. Humillados ante sus viles humillaciones. Postrados y sufrientes, por no haber dado un sentido bueno y verdadero a sus vidas. Por haber hecho caso omiso a las advertencias que provenían del mismo cielo. Por no haber escuchado la voz de su propio espíritu. Aquel que moraba en sus corazones. Aquel espíritu que fuera puesto allí por el mismísimo Dios, y Padre eterno. Allí tenéis, a una casta de seres fatuos. Una legión de seres soberbios. Una legión de seres que desafiaron las leyes, y los dictámenes sagrados. Porque son todos, víctimas de sus atropellos. Víctimas de sus lujuriosas mentes, víctimas, de sus sostenidas iniquidades. Miradlos.
Allí los tenéis. ¿De qué os sorprendéis, humanos extraviados? ¿De qué os maravilláis, complejas existencias? Sabed que todo cuanto existe, en vuestra dimensión viva, de igual forma existe, allá. En aquel reino sufriente, donde habitan las almas perdidas. Porque, os repito nuevamente, de sosiego, no están hechas las almas de los sufrientes, sino, de las más convulsionadas desarmonías. Todas están atrapadas en el dolor más inimaginable que existe. Porque, si bien, el dolor físico puede llegar a alcanzar los umbrales más insoportables, también es cierto que todo esto cesa con la mal llamada muerte. Mas el dolor del alma, no cesa con la partida. Este se queda allí, incubado con los recuerdos que, bajo la forma de la emoción dolida, consume lentamente al ser, en una profusa y sostenida agonía. Todo esto parte junto con el alma. No cesa. No se desprende. No muere. Se queda allí. Entendedlo. Se queda allí. Proyección heteroplasmática. Qué difícil es para los seres humanos desprenderse totalmente de aquellos intereses y vínculos que, tan arraigadamente tuvieran en el mundo terrenal. En aquel mundo definido, y que claramente muestra que, ninguna cosa que en él existe, puede ser llevada consigo. Aun sabiendo todo aquello, persiste en ellos, un marcado apego con aquellas cosas que quedan allí, sin que puedan hacer cosa alguna para impedirlo. Cuando el alma parte, ninguna cosa material parte consigo. Mas, poned mucha atención a esto. Todos se encuentran con la insólita sorpresa de que, al desencarnar, pueden ver, sentir y usufructuar de todo aquello que dejaron. Pero ¿cómo es posible esto? De todos los ejemplos que existen, probablemente, este es el mejor. Imaginad un proyector de imágenes, emitiendo sobre un telón, cuerpos, figuras e imágenes de una ciudad. Sus calles. Sus edificaciones. Árboles, jardines, y un cuanto hay. Si lo pensamos objetivamente, y con cierto grado de necesaria imaginación, lo que se ve en el telón, es real. Real porque se puede ver. Se puede reconocer. Se sabe de qué es lo que trata. Esas imágenes, puestas allí por aquel proyector, estarían siendo una realidad, aparente, es verdad, pero una realidad, al fin y al cabo. De igual forma, ocurren dos situaciones en forma simultánea. Una es que, la realidad, y todo cuanto en ella existe, no ha desaparecido, al desencarnar el ser, y dejar de estar presente en aquella realidad material y tangible. La otra es que, al igual que el proyector, la mente etérica puede, y de hecho lo lleva a cabo perfecta y automáticamente, seguir proyectando imágenes del mundo que conoce. Es completamente lógico. Un ser humano puede, sin necesidad de tener sus ojos abiertos, imaginar y ver, con lujo de detalles, cualquier lugar que ponga en su mente. La vista física es subjetiva. Sirve más como una comprobación, que como una fuente de realidad visual. Si no fuera de esa forma, ninguna persona invidente podría incorporarse a una vida, relativamente normal. Y está más que claro de que, eso sí se puede llevar a cabo. Con ciertas limitantes, es cierto, pero puede cubrir un gran espectro, en su desplazamiento e interacción con el mundo tangible. Aquel que no puede ver con sus ojos, pero que sí ve con la mente. De esta forma es como la mente etérica presenta al desencarnado una acabada proyección heteroplasmática de una realidad que se proyecta en su mente. También se puede decir como, una extensión de la luz y las sombras que, se proyecta desde el mundo material. La sombra de un edificio sobre el suelo, o el reflejo de un árbol en el agua, dejan muy en claro que la materia crea sus propios reflejos. Aquellas proyecciones traspasan al plano inmaterial y crean una realidad aparente. Las personas se preguntan, ¿qué hay en el más allá? ¿Cómo es el mundo de los muertos? Reinos semejantes.
El mundo de los llamados muertos, obviamente no es como el de los llamados vivos, pero su similitud es para confundirse. Aquella confusión puede originarse, primeramente, porque en ambos mundos existen representaciones fieles y fidedignas de la realidad. Pero es necesario distinguir y separar todo esto. Una es una representación tangible, y la otra intangible. Una es una realidad concreta, y la otra es una realidad aparente. Una existe bajo un prisma de certeza confirmada, y la otra existe bajo un prisma de experimentación sensible. Si bien, en ambos mundos, existen, convergen y fluyen, distintos tipos de energías, tanto del planeta mismo, como del universo convergente que los envuelve, no todas aquellas energías son percibidas por todos los seres, ni de igual forma. Tanto los encarnados, como los desencarnados, son sensibles a distintos estados de percepción e interacción con aquellas mismas energías. Esto hace que, bajo una premisa de condición animada, unos posean cierta ventaja sobre los otros. Un ser encarnado, por ejemplo, puede disponer para sí de una cantidad enorme de experiencias sugestivas y placenteras, a través de sus sentidos físicos, como de manera opuesta, un ser desencarnado puede realizar prodigios impresionantemente admirables, al no poseer un cuerpo físico que lo limite. Dependiendo de por dónde se le mire o analice, siempre ha existido una especie de admiración y envidia a la vez por aquello que existe en el mundo opuesto. Es necesario mencionar que, si bien se habla de mundos, debiera referirse a ellos como reinos, ya que en ellos existen jerarquías que los rigen y gobiernan. Algo muy necesario y fundamental, ya que, de otra forma, se provocaría una hecatombe y destrucción inimaginable. Increíblemente, ni el mismísimo infierno está desprovisto de una estructura y organización.